con Yair Sibel, con Julio Martínez. Te saludamos, somos varios en la mesa de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires. Hola, qué grato estar con ustedes, qué buena compañía, lista para conversar con ustedes, un gusto. ¿Qué tal, Irene Atilio? Habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Sí, sí, te escuchamos. Digo, ¿has regresado bien? ¿Estás bien? ¿Está todo? ¿Cómo encontraste Ecuador después del referendo? Bueno, encontré igual que antes, con un país con una situación bastante crítica y después del referendo todo sigue, ¿no? Este referendo que no debió suceder, sucedió y bueno, se planteó desde un inicio como una suerte de parte de la campaña en la que está Daniel Noboa para ser reelecto en el 2025 y sin duda es un tropiezo para él, pero así seguirá. Uh-huh. Claro. Perdón, ¿qué es lo que más te llama la atención de las respuestas que se recogen en ese referéndum? A ver, el referéndum tenía, a más de consulta con algunas preguntas no tan necesarias, tenía como tres partes. La consulta sobre arbitraje internacional, que es relevante, la de abrir la Constitución para modificar la legislación laboral, que también es relevante, y luego este asunto que tiene que ver con la seguridad y la defensa, que desde mi punto de vista también es relevante. Entonces, en las dos primeras, el pueblo dijo que no. Y en la tercera, bueno, las varias preguntas que son 9, que sí. Esto último tiene que ver con un caos que se está sembrando en el país y una creciente militarización que por distintas vías Sí. sea el pueblo en verdad que es necesaria. Entonces, a mí sí me preocupa esto último, si bien para muchos analistas no es tan relevante como tal. Ahora, Irene, de hecho, ya la militarización de la represión de la protesta social me parece que ya está instalada, ¿no es cierto?, en Ecuador. La propuesta de Noboa simplemente le daría un estatus constitucional o, sí, a algo que ya está de hecho ocurriendo, ¿o me equivoco? Absolutamente tienes toda la razón. Está ocurriendo con bastante contundencia a tal punto que, como sabemos, Ecuador ha firmado acuerdos con Estados Unidos que son de altísimo tenor, tres en particular que tienen que ver con una injerencia de Estados Unidos en todos los campos de la seguridad y la defensa, aire, mar, tierra, ciberespacio. Esto le admite incluso a ese país el desembarco de tropas siempre que considere necesario ¿Quién lo y sus considera militares necesario? ¿Quién, tienen perdón, inmunidad. Irene, para el público argentino que no está muy familiarizado con el tema, ¿quién considera necesario que es oportuno Estados Unidos, o sea que está en manos de Estados Estados Unidos Unidos, pues, dictaminar si hay una situación de conmoción interior en Ecuador? están hablando de unos temas paraguas que han colocado para todo esto, que es el combate al terrorismo y Mm. narcotráfico. En el Es concepto la de puerta, claro. terrorismo se incluye hasta la delincuencia común. Entonces, es un concepto interpretado de un modo amplísimo y que sin duda, a más de servir para la persecución política, servirá para muchas otras cosas. Entonces, eso se define también como parte de la seguridad hemisférica. Es más, digo, son acuerdos de tanta amplitud que hablamos de que ya no es necesario una base aquí. El país mismo está siendo organizado como una suerte de punto de operaciones para distintos planes que tiene Estados Unidos de seguridad estratégica en la región y también en el Pacífico. Abramos Así los que ojos estamos nosotros, en una Irene. situación. Te escuchamos, abrimos los ojos y medio como que nos preocupamos porque Argentina hace 4 meses que tiene un gobierno que está muy, pero muy alineado con Estados Unidos. Se suma Jair Sibel, a ver. Irene, creo que la pregunta acá es en qué anda la oposición. Por un lado, dispersa, ¿no? El chavismo de un lado, el correísmo de un lado, el movimiento indígena, el Pachacutic,
también sin concretar la unidad. Y por otro lado, el correísmo había tenido un cierto diálogo parlamentario con el gobierno de Noboa. ¿Crees que eso se rompe después de la irrupción en la Embajada de México que hace el gobierno de este empresario? Mira, creo que la primera puntualización es que entre las fuerzas políticas de Ecuador, Revolución Ciudadana sigue siendo la mayor, de izquierda, de derecha, de todas. Es la única fuerza política consolidada y que, además de eso, beneficia como de partida con un 40% de simpatía popular. Eso no ha variado a pesar del lawfare y la persecución política. Los otros actores políticos de los partidos y movimientos no hay ninguno que haya expresado o que se haya alineado como parte de la izquierda o de una alternativa. Pachacutic mutó hace mucho tiempo hacia un movimiento aliado con actores de la derecha y recientemente ha emprendido una movilización de redefiniciones, pero todavía no ha expresado por sí mismo que está en el campo popular o de la izquierda. Pero en fin, en todo caso, Revolución Ciudadana efectivamente ha tenido un acuerdo parlamentario para operativizar algunas actividades, según ellos, en el Parlamento para permitir gobernabilidad. Esto, claro que en Argentina deben quedarse con sorpresa y yo misma estoy hasta ahora sorprendida porque cuando se habla de gobernabilidad se habla de un proyecto político y el proyecto de Noboa es uno de economía libertaria y del capitalismo más extremo y claro que la gobernanza de esa no puede ser apoyada por un movimiento de izquierda. Claro. No obstante, sí, entonces eso ha aumentado a las confusiones políticas que deberán dilucidarse lo más pronto posible acá. Porque con todo lo que tenemos encima de intervención extranjera, militarización, arremetida de los distintos actores políticos de la derecha buscando espacios, etcétera, etcétera, no hay mucho espacio para una confusión del único movimiento político que tiene credibilidad todavía como en el campo progresista. Irene, Así una pregunta, que, Atilio te habla, vale. una preguntita. Dime una cosa, intervenciones de Estados Unidos dentro de la política latinoamericana fueron frecuentes, forman parte de las delicias de la doctrina Monroe, ¿no es cierto? Tú lo sabes muy bien. La pregunta, en este caso me da la impresión de que hay una ley específica de Estados Unidos aprobada por el Senado y por ambas cámaras, el Senado y Cámara de Representantes, en donde se le otorga al secretario de Estado de los Estados Unidos la capacidad para decidir en qué momento, cómo y cuándo interviene al interior del territorio ecuatoriano. ¿Es así la cosa? ¿Hay una ley que concretamente le otorga a los Estados Unidos esa atribución? Así es la ley DAP 2022 que se llama de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Es una ley estadounidense para ser aplicada extraterritorialmente en Ecuador. Entonces, para los funcionarios estadounidenses, esto es política de Estado. Esa ley ya está siendo aplicada desde diciembre 2022 y es en ese marco que se arman todos estos acuerdos militares. Pero por otro lado, esa ley contempla tanto los aspectos jurídicos, económicos, de gestión de digital, de todo lo que se puede imaginar relacionado con la gobernanza de Ecuador. Y sí, esa ley pueden encontrarla en las páginas del Senado estadounidense y ahí se puede constatar que está entregado al secretario de Estado, claro, al de Estados Unidos, la potestad para organizar todos estos aspectos, planes y programas, como dicen específicamente. Entonces, oficialmente, Ecuador, desde esa perspectiva, sería una suerte de protectorado estadounidense para todos estos fines y muchos otros. Pero sin duda, Ecuador como punto de lanza, Atilio, hablabas de la doctrina Monroe, para esta nueva versión de doctrina Monroe del siglo XXI en nuestra región. Así que nada, estamos con mucha preocupación por todo lo que sucede en Ecuador y también por esta dispersión política que afecta a los sectores progresistas cada día.
Claro, que cuántas cosas en común que tenemos para Claro. abrir los ojos. Irene, queremos agradecerte mucho por recibirnos esta tarde, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Un gran abrazo, Irene, querida. Bueno, un gusto estar con ustedes. Abrazo grande por allá. Irene León es socióloga, es comunicadora, es directora de FEDAEPS, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Muy buena nota, Muy Tilio. buena.